Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza en las artes. Nuestro equipo se encuentra nuevamente en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes ante la muestra L'Âme Indivisible. Hoy vamos a hablar de Henri Matisse, pintor francés, quien fue un ícono por excelencia del fauvismo, un movimiento de colores saturados y expresivos. El pintor francés empezó a convertir al color como principal elemento de su pintura después de conocer a Signac, quien resultó ser una gran influencia en su obra. Matisse nació en una convulsa etapa de transición en la Francia de mediados del siglo XIX. Napoleón III había sido derrotado en la batalla de Sedan y la crisis de la Comuna enfrentaba una cruenta revuelta en la ciudad de París. En este contexto, Henri-Émile Benoît Matisse viene al mundo un 31 de julio de 1869. Hijo de comerciantes de cereales y pinturas, el joven Matisse realizó sus primeros estudios en el Liceo Saint-Quentin y posteriormente se trasladó a París, donde obtuvo la capacitación en leyes, un grado inferior a la licenciatura, pero que le permite laborar como ayudante en el Buffet de Rue, donde pasa sus días miserablemente, ya que en palabras del futuro pintor, solo podía pensar en dibujar, algo que podemos comprobar en las numerosas caricaturas e ilustraciones con las que rellenaba las actas de registro público. Al mismo tiempo que a espaldas de su padre, frecuentaba clases de dibujo en la escuela Quentin de la Tour. En 1890 enferma gravemente de una infección intestinal, por lo que se recluye en casa donde su madre le regala una caja de colores que utiliza después para pequeños proyectos de decorado, incluyendo un tapiz para su tío Émile Gérard, quien le encarga algunas copias de pinturas de otros autores. De esta época es Naturaleza muerta con libros, que firma con el seudónimo Hesita en Esch. Esta pequeña pieza revela las posibilidades de Matisse como pintor, y en un acto de desafío para con su padre, abandona la carrera jurídica para dedicarse a tiempo completo a la pintura, por lo que se traslada a París en 1891, dispuesto a inscribirse en la Academia Julian bajo la guía de William Adolphe Bouguereau, uno de los titanes de la pintura neoclásica. Cuesta trabajo pensar en pintores tan distintos como Bouguereau y Matisse, ¿no es cierto? Sin embargo, Henri era un pintor tradicional de considerable factura, como dan cuenta sus obras tempranas. No obstante, las enseñanzas de la Academia Julian resultaban poco estimulantes para el artista que, por otra parte, fue rechazado en la Escuela de Bellas Artes de París, en ese momento tomada por un consejo de neoclásicos ortodoxos. A raíz de esto termina estudiando en las clases nocturnas de la Escuela de Artes Decorativas, donde conoce a Gustave Moreau, quien le sugiere recurrir a la copia de obras en el Museo del Louvre, específicamente a la de los flamencos, para volver a presentar el examen de la Academia, en la cual es aceptada en el año de 1895. Un año después contrae matrimonio con Amélie Paguer, hija de un periodista de Bruselas, y que empezó a fungir el papel de administradora del pintor a la par de su tienda de sombreros, que le permitía a la pareja una precaria estabilidad económica. 3 años después, la pareja viaja a Londres. Matisse estudia la obra de Turner, lo que desemboca en una mayor luminosidad en su propio trabajo, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo el 10 de enero de 1899. El mismo año que compra la pintura Las Tres Bañistas de Cézanne, que en sus palabras era el segundo de sus hijos. Influenciado por la obra de Paul Cézanne, Matisse rechaza su formación académica y busca en la pintura de los impresionistas un nuevo lenguaje pictórico,
que le dé la libertad que profesaba su compatriota. Una búsqueda que se observa en la pieza Interior con Armonio, en la cual no solo deconstruye la forma reconocible, sino que altera la perspectiva y engrosa la pincelada, integrando el gris a su paleta. Una obra clave para entender sus experimentos posteriores, pero desconocida para sus contemporáneos. De hecho, el Armonio, realizada sobre cartón, no solo hablaba de su apego por la música, sino que además plantea un nuevo modo de observarse a sí mismo, ya no como el alumno de Bouguereau, sino como el heredero de Cézanne y Gustave Moreau, quien además se había vuelto su patrocinador para que pudiera seguir estudiando en el Colegio de Bellas Artes. Sin embargo, esto tiene un final inesperado en 1898, cuando Moreau muere a los 72 años, lo que provoca la salida de la Academia de Matisse y otros pintores apadrinados por Gustave. Esto acarrea la pérdida de distintos privilegios, como la garantía de exponer en el salón anual, dejándoles como opción el Salón de los Independientes. Por si esto fuera poco, Matisse entra en una mala racha. Su obra no se vende, su nuevo enfoque pictórico aún no puede rivalizar con el mercado monopolizado por los alumnos de la academia. Hacia 1900, su padre, quien nunca había visto con buenos ojos que abandonara la carrera de leyes, le amenaza con dejar de enviarle dinero. Para obtener algunos ingresos extras, Matisse acepta trabajar en los decorados de la Exposición Universal de 1900, pero una vez más el destino conspira en su contra. Enferma de bronquitis y se retira a Suiza a pasar la convalecencia acompañado por Eugène Carrère, quien le presenta a los pintores Maurice de Blahnick y André Derain, con quien conforma un colectivo de artistas. Ya recuperado, sus nuevos amigos le presentan a Berthe Weil, quien organiza una exposición grupal incluyendo a Marquet, Matisse y otros discípulos de Moreau, a quienes se les une Jean Piou, Henri Magui y Charles Camois. Para 1904, y animado por el interés de la crítica sobre su persona, Matisse pasa el verano en Saint-Tropez, interesado en la obra de Seurat y el divisionismo, que practica bajo la tutela de las teorías del color establecidas por su compatriota. En esta etapa se interesa en Gauguin y Van Gogh y realiza la obra Lujo, Calma y Voluptuosidad, emulando el puntillismo bajo las premisas del orden como medio para alcanzar la belleza. Paul Signac declara que Matisse ha ido más allá de lo que él podría hacerlo. Sin embargo, Henri no buscaba aplicar las estrictas lecciones de Signac. Sin poder alejarse demasiado de su adorado Cézanne, las pinceladas se mueven de forma voluptuosa por el lienzo, como se puede ver claramente en la banista del extremo derecho, escurriendo tranquilamente su cabello, mientras que otra figura, tal vez un marinero, le mira fascinado por el inesperado espectáculo. Probablemente a Signac le encantó este detalle. Compra la pintura de Matisse dando un alivio económico al pintor, que realiza otras obras en estilo puntillista, de las que destacan El puerto de Aval y Mujer joven con sombrilla, cuya venta le permite trasladarse a pasar el verano de 1905 en Collioure, cerca de la frontera con España, hospedado por su amigo André Derain. Ambos pintores realizan numerosas obras de estilo japonés, con los que se da a conocer en el Salón de Otoño. No vende nada, pero destaca entre sus compañeros, volviéndose un férreo enemigo del neoclásico y un objetivo común de la crítica, tanto positiva como negativa. Algo que refleja la publicación de la revista La Ilustración, que dedica un amplio artículo a la muestra, con 7 fotografías a página completa de las obras que podían observarse a la par de un pequeño bronce de Albert Marquet, vagamente inspirado en la escultura de Donatello. A propósito de este contraste, el crítico Louis Bachelet, corresponsal de la revista Gil Blas, escribe: «Ah, Donatello en medio de las fieras salvajes». La expresión «les fauves», las fieras, surge como un mote para descalificar a Matisse y su grupo. Pero como todos sabemos, cualquier insulto para un pintor renegado es celebrado como un logro, y el caso del Salón de Otoño no es distinto. Reunidos a la mesa con generosas cantidades de vino,
Matisse inaugura la célebre Mesa de las Fieras, dispuestos a devorar la pintura tradicional y a servir como entremeses a los críticos mediocres como Bachelet. Habían nacido los fauvistas. El nuevo movimiento fauvista buscaba privilegiar el color sobre la forma, una idea que se observa en los paisajes en Collioure y Señor en la terraza, así como en el interior de Collioure que precede la pieza de 1906, La alegría de vivir, la obra más ambiciosa de Matisse hasta ese momento. Una pieza que conecta el mundo clásico con Ingres bajo una visión dionisíaca en una imagen idílica del paraíso. Hombres y mujeres se pasean desnudos entregados al placer. La música y el sexo se igualan en importancia. Nos revelan el estadio previo a la expulsión. Al fondo, y como preámbulo de la danza, un grupo de personas, si es que se les puede llamar así, bailan tomados de las manos, embriagados de su propia complacencia. Otros se dedican al paseo, presionando sus cuerpos y deformando la carne. Más allá, dos mujeres retosan en actitud felina, mientras que una figura despreocupada toca la flauta, rememorando la mitología griega. En primer plano, un par de amantes entregados a un beso que precede la pasión más desenfrenada. No hay prisa, no existe el tiempo en la pintura de Matisse, solo el placer y el color, la intensa vitalidad de una juventud dedicada a la carne y con ello carente de toda hipocresía. Esta obra volvería loco a Picasso después de una reunión con Gertrude Stein y sus hermanos. Según cuentan, el joven español se llevó las manos a la cabeza cuando el maestro retiró la tela que cubría su obra. Refunfuñó furioso insultos en español y se retiró del taller completamente humillado. No era para menos. Picasso tenía la intención de reinventar la pintura, pero su trabajo, por entonces en el periodo rosa, era tan delicado como una flor campestre. La alegría de vivir era salvaje, violenta, irrespetuosa y, lo más importante, ferozmente moderna. Gritaba: esta es la nueva pintura, este es el nuevo color. Justo lo que el artista español había querido hacer. La respuesta no fue menos violenta. Atizado por los celos, Picasso se encerraría durante semanas en su taller de Batour-Lavoir, dispuesto a crear algo todavía más detestable para la crítica. El resultado, Las fascinantes señoritas de Aviñón, una obra cuya intensidad y violencia causó repulsión y revuelo sobre sus amigos y mecenas. ¿Y Matisse? Bueno, parece que obtuvo el efecto deseado, ya que el pintor francés declaró que las señoritas de Aviñón socavaban y se burlaban del arte moderno, con su controvertido tema y su perspectiva burda. Recomendó a Picasso destruirlo y hacer como que nunca había pasado. En resumen, eliminar todo rastro de ese despropósito sin forma y sin sentido. Un poco duro viniendo de alguien que había recibido críticas similares a lo largo de su carrera. Por supuesto, no había duda de que una obra como Las señoritas de Aviñón habría sido imposible sin el precedente de Matisse. Pero para entonces, la obra del español provocó la desbandada de los fauvistas y dejó al propio Henry como el conservador, quizás hasta algo anticuado, pintor de los desnudos oníricos. Y aunque las fricciones entre ambos pintores eran obvias, la actitud paternal de Matisse terminó por ablandar su enojo con Picasso, cediéndole el paso hacia el liderazgo de la modernidad. Tal vez en una era de competencia extrema como la actual, no podemos entender este gesto. Cualquiera pensaría que Matisse aceptaría el reto para embarcarse en la creación de algo aún más radical, siguiendo la competencia con Picasso hasta sus últimas consecuencias. Pero Matisse no tenía interés en esta nueva corriente. A punto de entrar en sus 40s, probablemente el paso arrollador de Picasso le hizo reflexionar sobre su propia búsqueda. Claro que ser la vanguardia de la pintura moderna era atractivo, pero no lo suficiente para desviarlo de su propio objetivo estético alrededor de la sensualidad
que Picasso sacrificaba a favor del cubismo. Este era un precio que Matisse simplemente no estaba dispuesto a pagar. Posterior a esto, divide su tiempo entre la pintura y la enseñanza, y en 1908 abre la Academia Matisse con el apoyo de Sarah y Michael Stein, teniendo en sus mejores momentos poco más de 50 alumnos inscritos en talleres abiertos, donde él mismo impartía clases durante los siguientes 2 años, antes de trasladarse a Alemania y luego a Nueva York, donde expone con gran éxito. En el periodo intermedio, conoce al coleccionista ruso Sergei Shukin, quien le compra obra, y como muestra de buena fe para con su rival español, le recomienda adquirir pintura de Picasso. Bajo el amparo de Shukin, y a partir de la alegría de vivir, pinta la danza y la música, acentuando los colores en una poderosa composición que irradia energía y dinamismo, al mismo tiempo que invita a explorar los contrastes entre cálidos y fríos, en estas figuras reducidas a una simplificación que rememora el arte africano, pero también la pintura italiana del Bajo Renacimiento. Shukin, maravillado, divulga la obra de Matisse en Rusia, la cual es reseñada por la revista Zolotoy Runo, y en 1911 es invitado a pasar una temporada a Moscú, donde estudia la pintura bizantina. Sobre este viaje, Matisse escribiría que él mismo fue una revelación que le permitió ponerse en contacto con Oriente. Armonía Roja nos actualiza en su obra. Los colores de los iconos rusos se extienden por el cuadro como una mancha que se traga el interior, donde se agitan los ornamentos vegetales, característicos de sus siguientes etapas. Una pintura llena de decisión. Pero la verdad es que Matisse estaba un poco inseguro al respecto de esta obra. Su primera versión tenía un fondo verde en la mayor parte de la tela, después uno azul cuando Shukin pidió que se la llevaran a su mansión para finalmente quedar en esta cálida composición minimalista, repitiendo este recurso en su serie sobre Marruecos y las diferentes versiones del rifeño pintadas poco antes de volver a París en torno de 1912. La obra de Matisse camina a su propio ritmo. Guiado únicamente por sus intereses, el artista se prepara para abordar la abstracción, interesado en los textos de Kandinsky, desarrollando composiciones que se adelantan a Malevich en cuanto a los grandes y sólidos bloques de pintura, como sucede en Ventana en Collioure, pintada poco antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Se podría decir que el comienzo de la Primera Guerra Mundial produjo 2 reacciones generales entre la clase artística de París. Los más bravos, tal vez un poco ingenuos, corrieron a alistarse para acudir al frente, mientras que otros, a pesar de las críticas, se replegaron en sus talleres para continuar su vida de la manera más normal posible. Matisse trató de alistarse desesperadamente, pero fue rechazado por su edad, 45 años, y su mala salud. Este es un golpe anímico para el artista. Se dedica a pintar obra de manera frenética y dona el dinero de sus pinturas a las tropas en el frente norte de Francia, explorando el cubismo y los planos oscuros, reflejando su pesimismo por la situación mundial. Entre muchas otras, pinta la lección de piano y el retrato de Loretta sobre fondo negro. El año siguiente viaja a Niza aquejado por dolores gastrointestinales y se entrevista con Renoir, entonces de 76 años. El ambiente de la ciudad costera alivia sus dolencias y se vuelve su refugio para pintar lejos de la guerra. Poco antes de finalizar el conflicto, da rienda suelta al erotismo que se agita en las figuras de las odaliscas heredadas por Ingres. Más de 50 piezas dedicadas a esas mujeres de una belleza misteriosa y una actitud sospechosamente complaciente. Sobre estas Matisse diría, fueron los frutos abundantes de una nostalgia feliz, de un bello sueño viviente, y al mismo tiempo de una experiencia vívida en el éxtasis casi completo de días y noches de un clima extraordinario. En 1921 la guerra había terminado con la derrota alemana.
Los hijos de Matisse habían conseguido volver sanos y salvos, y el maestro, ya con 52 años, había encontrado en Niza un refugio para su pintura, extendiendo la serie de las odaliscas prácticamente durante toda la década de 1920, dividiendo su tiempo entre su familia, la creación de escenografías de teatro y danza, y adoptando las líneas como reemplazo de las sinuosas figuras de las modelos de sus obras anteriores. Esto sin descuidar su trabajo como grabador, actividad de la que se desprenden memorables estudios sobre las odaliscas, y de una modelo en particular, Henriette Dary-Carregué, con quien se rumora mantiene una relación, y que protagoniza un gran número de sus obras que son presentadas junto a las de Picasso en la revista Minotauro, fundada por Albert Esquira, un parteaguas y primera línea de defensa del modernismo. Posterior a ello, Matisse se distancia de los futuristas, regresa a la sencillez compositiva, priorizando el color como fórmula de evocar las emociones más elementales. Sus dolencias vuelven y se agravan por la tensión reinante en la segunda mitad de la década del 30, hasta que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, que lo sorprende en París poco antes de viajar a Cimée. Adelantándose a la ocupación alemana, trata de convencer a su familia de trasladarse a Brasil, mientras que su hijo Pierre, que para ese momento reside en Estados Unidos, lo invita a emigrar a Norteamérica huyendo por la Costa Azul. Matisse es blanco de la ultraderecha, ha sido catalogado por los nazis como un artista degenerado. Sus obras en el país germano son destruidas, la relación con su esposa empeora, hasta romperse en plena guerra en 1941. En el mismo año, Matisse sufre un desvanecimiento que lo lleva al hospital. Es operado de urgencia por un tumor en el duodeno. Tras un breve internamiento, vuelve a Niza, donde el gobierno de Vichy da la orden de no molestarlo. En cambio, su exesposa y su hija son perseguidas, tanto por los colaboracionistas como por los alemanes, siendo arrestadas en 1944 por la Gestapo. Amélie es apresada durante año y medio, mientras que Marguerite Matisse es enviada a un campo de concentración donde sobrevive hasta el final de la guerra en condiciones inhumanas. Matisse pasa los siguientes 3 años tratando de contactarse tanto con Amélie como con Marguerite. Teme lo peor. La culpa por abandonar a su familia hace mella en su salud. Vuelve a caer en cama. Las noticias del frente son cada vez más desastrosas. Quiere volver a París, pero sus amigos le advierten del riesgo que corre si acude en búsqueda de su familia. De cualquier modo, está demasiado débil para moverse. Durante esta época se dedica principalmente a las naturalezas muertas, dominadas por colores oscuros, rojos y negros, así como el desarrollo de una técnica que le permite trabajar sin levantarse de la cama, la llamada papier de s'occuper, una serie de composiciones con recortes de papel de colores que dedica al jazz. Hacia 1946, una vez que la guerra ha terminado, Marguerite Matisse es liberada y se reúne con su padre. En 1950, Henri Matisse gana el Gran Premio de la Bienal de Venecia y expone una retrospectiva sobre el fauvismo junto con Braque, Geraint, Dufy y los demás integrantes del grupo original. El pabellón francés lo elige para representar a la nación recientemente liberada, junto con Bonnard y Utrillo, y la obra realizada durante la Segunda Guerra Mundial se celebra como un testimonio de vitalidad y resistencia. En 1947 se reeditan los libros ilustrados realizados durante la guerra, consiguiendo un éxito internacional popularizando sus papiers de s'occuper, así como sus esculturas, antes opacadas por la obra pictórica, que se exhiben en 1951, obteniendo el aplauso de la crítica internacional durante la exposición en el MoMA de Nueva York. Posteriormente se realiza una nueva retrospectiva en la Tate Gallery de Londres. Su última gran obra será en la Capilla del Rosario en Benchi, muy cerca de su casa. Y hacia 1954, con 85 años, Matisse cae en cama una última vez, cansado, rodeado de sus obras y acompañado de sus 2 nietos, Henri Matisse, el eterno rival de Picasso,
moría el 3 de noviembre de ese año, dejando pintada en el techo de su cuarto, que había alcanzado amarrando un carbón a una vara, los rostros de la gente que había amado en su vida. Su influencia se dejará sentir en los años venideros, inspirando el pop art y a sus representantes más célebres. Se le puede ver en el color de Warhol, en la línea minimalista de Haring, incluso en las rotundas formas de Sandro Chia. El mismo Picasso, quien poco antes de la muerte de Matisse le había regalado un tótem protector para vigilarle, homenajea a su rival en su serie sobre las meninas. Matisse me ha heredado sus odaliscas, dice, y en piezas posteriores incluye referencias al pintor francés, cuyas formas voluptuosas, sus colores vivos, su rechazo a las convenciones y su férrea propuesta de poner el arte por encima de todo le trajo felicidad y desgracia. Y por supuesto, ese estatus de figura de culto que solo poseen los grandes pintores, los grandes artistas, los grandes genios del arte, uno de los cuales será, hoy y para siempre, el rey de las fieras. Él mismo diría, sueño con un arte de equilibrio, de tranquilidad, sin tema que inquiete o preocupe. Algo así como un lenitivo, un calmante cerebral, parecido a un buen sillón. Henri Matisse, a diferencia de otros artistas de su tiempo, tuvo un importante reconocimiento internacional en vida, gozando del favor de coleccionistas, críticos de arte y de la generación de artistas más jóvenes. ¿Ha vuelto a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales.